la formación de la tarde de hoy les voy a presentar a nuestra formadora, que nos va a dar una charla llamada Superman o Clark Kent, ¿cuál es su reflejo? La formadora de la tarde de hoy se llama Susana Herrero, es formadora motivacional y de alto impacto orientada al desarrollo y empoderamiento de las personas. Su experiencia como formadora empezó hace 15 años con Outdoor Training, que es aprendizaje al aire libre. Y este tipo de metodologías experiencial la ha guiado siempre en sus acciones formativas. Desde hace 3 años dirige un proyecto de formación y desarrollo a través de Creativa Training, con una visión y un planteamiento más propio de la experiencia, motivación y el alto impacto. Es licenciada en Derecho, máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, máster en Formación para Formadores y es instructora certificada de Fairwalking por Fairwalking Institute for Research and Education de Dallas. Entonces le voy a dar la bienvenida a Susana y estamos a tu disposición para la formación de hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos los que me estáis viendo. Sé que hay gente de Latinoamérica, con lo cual buenos días a vosotros. Y muchísimas gracias por dedicarme este pequeño ratito. Y para mí es un honor que hayáis decidido estar esta horita conmigo. A ver si os puedo aportar un poquito de reflexión para la mejora de vuestro desarrollo profesional y ayudaros a ser conscientes y a potenciar vuestro talento. Superman y Clark Kent, ¿qué recuerdos nos trae? Muchísimos. ¿El superhéroe o el periodista más tímido y apocado? Dos personalidades totalmente diferentes, dos imágenes diferentes, totalmente opuestas, pero son la misma persona. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Somos fieles nosotros a la imagen que proyectamos? ¿A nuestro interior, a nuestra persona? ¿Sabéis la imagen que proyectáis realmente? ¿Habéis reflexionado? ¿Sois conscientes de qué proyectáis? Porque muchas veces creemos que proyectamos una imagen profesional y cuando recibimos algún feedback parece que no es así, ¿verdad? ¿Sois conscientes de los mensajes que reciben vuestros clientes, vuestros proveedores, vuestros compañeros, vuestros jefes? Pues nuestra postura, nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje no verbal, cómo nos expresamos, esas miradas, el vocabulario que utilizamos, nuestras acciones, todo ello conforman esa imagen que no siempre es la real, ¿de acuerdo? ¿Qué somos? ¿Un Superman? Es aquello que queremos ser con un primer plano de todos nuestros supertalentos, superfortalezas, siempre al quite, con una energía del 150%, o somos aquella que creemos que somos, en el que somos muy conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros miedos, de nuestras carencias y con una energía del 50% como Clark Kent. ¿Os apetece descubrirlo? ¿Os apetece saber cómo intentar conseguir tener esa imagen real de vosotros? Me gustaría ahora compartiros con vosotros un vídeo para iniciar esta charla. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe.
Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Lo conocíais? Es increíble, ¿verdad? Nuestra percepción frente a la de los demás. Yo me quedo con la cara de una de las personas que le han hecho el retrato, que se queda alucinada viendo con esa sonrisa de oh, qué bien me ven los demás y qué mal me veo yo. Somos muy críticos con nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nos limita mucho nuestro propio potencial profesional. Con esta que reflexionaréis un poquito conmigo. ¿Sois conscientes de lo que realmente proyectáis? ¿Os identificáis con esa persona que proyectáis? Y sobre todo, ¿te ayuda a tener éxito profesional? ¿Es una imagen de todo el talento que tienes dentro de ti? ¿Verdad? Por aquí me comentan que a veces no siempre. Bueno, pues vamos a ver las claves para mejorarlo, porque siempre se puede mejorar. Y son pequeños truquitos muy fáciles que nos van a ayudar a ser más conscientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Todo esto parte de algo que se llama la ventana Johari. No sé si algunos la conocéis, probablemente sí, probablemente no. La ventana de Johari nos muestra, es una herramienta que es muy importante de cara a cómo interaccionamos con el resto de las personas, cómo nos comunicamos, cómo hacemos los feedbacks, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Todo ello lo que hace es proporcionarnos información que unos conocen y otros no. Vamos a ver cómo es, poquito a poco, porque veo que algunas veces algunos no lo conocéis. Fijaos, pues me va a parecer que no vamos a poder hacer la dinámica. O sea, que hacer la hay 4 cuadrantes, ¿de acuerdo? Tenemos una especie de área pública. Ese área pública es toda la información que nosotros conocemos de nosotros mismos y que el resto de la gente sabe y conoce, ¿de acuerdo? Lo que nos motiva, lo que nos gusta, pero porque nosotros lo hemos expresado y lo dejamos ver, ¿de acuerdo? Luego tenemos un área ciega. Es un área que es un tipo de información que la gente conoce de nosotros, pero que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Es un poco, viendo el vídeo anterior, esa parte que a nosotros, ¿me estáis viendo? Porque veo que alguien dice que se ha ido la imagen. ¿Me veis correctamente? Ok. Esa parte ciega es esa información que los demás ven de nosotros, pero que nosotros no somos conscientes. Se trataría de ese gap, ese intervalo entre lo que nosotros queremos mostrar,
pero mostramos otra cosa, ¿de acuerdo? Sin ser muy conscientes de lo que estamos mostrando. Esa información un poquito desconcertante para los demás porque nosotros no somos conscientes. Luego tenemos un área oculta o secreta, que es la información que nosotros sabemos de nosotros mismos, pero que es secreta y que solo sabemos nosotros y que no se la queremos contar a nadie bajo ningún pretexto, ¿de acuerdo? Ni estamos, vamos, que no queremos tampoco compartirlas con los demás. Y luego tenemos un área oscura. Es aquella parte, aquella información que ni nosotros sabemos ni sabe el resto de la gente porque todavía no ha aflorado. Yo llamaría que es ese poder oculto, ese talento oculto que nosotros ni siquiera sabemos que lo tenemos y que cuando nos enfrentamos a retos y a situaciones de repente se desborda, sale y decimos, anda, yo no sabía que podía hacer esto, o yo no sabía que iba a reaccionar así, o yo no sabía que conocía también este sector o este área, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el área pública, el área ciega, el área oculta o secreta y el área oscura. No podéis verlo en los 4 cuadrantes porque era una presentación dinámica y estamos teniendo algún problemilla. Pero de todas formas, si veis que tenéis alguna duda, yo os lo voy explicando según voy dando la charla, ¿de acuerdo? Pues muy bien, de las áreas que os he comentado, tenemos 2 áreas muy importantes en esta formación que estamos dando hoy, que es el área ciega, es ese gap que la gente sabe de nosotros y que nosotros no somos conscientes de nosotros mismos, y el área oscura, ese que ni nosotros ni los demás saben. Todo eso se encuentra en el subconsciente, ¿de acuerdo? Esa parte por la que nos movemos, pero que no conocemos realmente, no sabemos realmente. Nos hace movernos, pero no sabemos por qué. Yo muchas veces en mis formaciones hago una dinámica muy divertida, sobre todo en grupos de personas que no se conocen, y es curioso el resultado. Yo les pido que durante unos minutos se presenten unos a otros, se digan su nombre y digan de la otra persona qué 5 cualidades positivas ven en él, en esa persona, sin conocerla, lo que les salga de corazón, de dentro. Y es curioso porque cuando ya has recibido el feedback de 4 o 5 personas que no te conocen absolutamente de nada, todas coinciden en lo mismo. Básicamente en 3 o 4 características que te sorprendes. Y dices, anda, ¿esto proyecto yo? Y aún sin conocerme. Es interesantísimo. Probadlo. Ya sé que a lo mejor es un poco en el ámbito personal, pero es curiosísimo, de verdad. Y por otro lado, es muy interesante pedírselo a personas que te conocen. Hay que tener mucho cuidado con esto, el sacar a flote esa información que nosotros proyectamos pero que desconocemos, que no sabemos, en personas que nos conocen. Tienen que ser personas muy objetivas y que su opinión nos importe muchísimo. ¿Por qué razón? Porque el juicio y la crítica está muy, muy cerquita de la línea y de la frontera con decirnos esa información objetiva. Pero yo os invito a que lo intentéis porque os sorprenderá muchísimo, siempre cualidades positivas, aquello que vosotros tenéis como que parece que no crees que seas así, esas cualidades no crees que son para ti, de repente te sorprende ver qué es lo que proyectas muchas veces y por qué no potenciarlo más. Yo creo que eso sí que es interesante. Estas áreas se pueden mover, evidentemente, pueden hacerse más grandes o más pequeñas. Como os decía, cuanta más información sepamos de nosotros mismos, mejor podemos interactuar con los demás, proyectar una imagen profesional más adecuada y se irán haciendo más pequeñitas toda esa parte que desconocemos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si en algún otro momento podemos coincidir, me gustaría que me contarais cuáles son esas percepciones que habéis tenido con la gente. Muy bien, pues ¿cómo empezamos para saber qué imagen proyectar, para ser conscientes? Yo lo llamo las 3 P's para darte cuenta. Lo primero que tenemos es que ser conscientes de lo que proyectamos, cómo somos, no de lo que queremos ser, de lo que creemos que somos, sino de cómo somos, cómo proyectamos. Las 3 P's serían la P de percepción, la P de pensamiento y la P de palabras y temas. Este sería lo que tenemos en la cabeza y seguro que a muchos os suena.
es importante que tengáis en cuenta que todas nuestras acciones vienen determinadas por estas 3 P's. La acción es el resultado de cómo percibimos la realidad, de cómo son nuestros pensamientos y de qué nos decimos a nosotros mismos. ¿Se corta el sonido? ¿Dónde os habéis quedado? ¿En las 3 P's para darte cuenta? ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Me oís ahora bien? Ok. Os repito otra vez lo de las 3 P's para darnos cuenta. Ok. Percepción, pensamiento y palabras internas. Es decir, ser conscientes de cómo actuamos. Si somos conscientes de cómo percibimos la realidad, de cómo son nuestros pensamientos y de cómo nos hablamos a nosotros mismos, podremos actuar sobre nuestra forma sobre la imagen que nosotros damos, sobre nuestra forma de actuar. ¿Hasta aquí todo ok? ¿Me vais siguiendo bien? Vale, perfecto. Pues empezamos con la percepción. Vosotros veis, bueno, habéis oído muchas veces la frase, no sé si en Latinoamérica la hay, todo es según el color del cristal con el que se mire, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos levantemos por las mañanas, pues habrá cosas que nos molesten más que otras y en unas circunstancias más que otras. Una misma realidad la podemos percibir de muchas maneras. Fijaos en el dibujo que tengo aquí en la diapositiva. ¿Me podéis escribir así rápidamente qué es lo que veis en ese dibujo? ¿Qué veis? Ok, unos habéis visto 2 cosas, ¿verdad? A la vez, y otros habéis visto o una cara de una chica joven, o habéis visto un árbol con aves. ¿El dibujo es el mismo? Exacto. Pero lo hemos percibido de diferente manera. Probablemente unos habréis visto primero a la chica, otros habréis visto primero el árbol. Esto es la percepción. A esto me refiero con la percepción. Fijaos, me gustaría contaros un caso mejor. Hace tiempo, 2 personas llegaron a África. Uno de ellos era un gerente de ventas de una gran fábrica de zapatos. El otro era gerente de marketing de una pequeña empresa de zapatos. Después de una semana de recorrer toda la zona, los 2 llegaron de vuelta al hotel. Hicieron una especie de recorrido a ver qué opciones comerciales podía haber en África para los zapatos. Uno de ellos llamó a su empresa diciendo: el viaje, fatal. Aquí todo el mundo camina descalzo. Aquí es imposible vender zapatos. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Hola? ¿Sí? Perfecto. En cambio, el otro, el gerente de marketing, con voz muy temblorosa, empezó a decirle a su jefe: tremendo, tremendo, un mercado virgen, y todo para nosotros. Deben hacer alianzas con otras fábricas para poder cumplir las entregas. Aquí nadie usa zapatos. Moraleja de todo esto, ¿cuál es? Cada uno de ellos vio de acuerdo a sus pensamientos, a sus percepciones. Uno lo vio súper positivo, que había un mercado increíble, y el otro, con las mismas circunstancias, vio que no había ningún tipo de mercado. Con lo cual, tu percepción determina lo que ocurre. Y ello se va a traducir en acciones y en resultados. Esto es lo que llamamos el mapa no es el territorio. ¿Vosotros conocéis la programación neurolingüística? ¿Habéis oído hablar de ella? Una máxima de la programación neurolingüística es: el mapa no es el territorio, y qué mejor que exponerlo con un mapa, ¿verdad? Un mapa de España. Imaginaos que a vosotros os dicen: pintad un mapa, dibujad un mapa. Cada uno lo dibujaría en función de su forma de ver, de entender las cosas, ¿de acuerdo? Unos a lo mejor dibujaríais un pequeño borde y pondréis simplemente España diferenciando Portugal. Otros, a lo mejor más avezados, dibujaríais las capitales, pondríais las capitales o dibujaríais las comunidades autónomas. Algún otro, por sus estudios, se iría más a ríos o a montañas. ¿De acuerdo? Cada uno lo dibujaría de una manera. ¿El mapa? Sí, son mapas todos. Aquí tenéis unos cuantos. Tenéis mapas de las comunidades autónomas, físicos, de ríos, por provincias. ¿Son todos mapas? Sí.
Pero, ¿esto define exactamente la realidad del territorio? No, son interpretaciones del propio territorio, ¿de acuerdo? Con lo cual, a esto me refiero con las percepciones. Cada uno lo percibe en función de sus circunstancias, de sus creencias, de sus experiencias, de su educación, etc. Por ejemplo, imaginaos que van de excursión un pintor, un arquitecto y van por el campo. ¿Y qué creéis que verían en el mismo paisaje? ¿Todos lo mismo? ¿Creéis que lo verían todo lo mismo? El zoólogo escucharía los cantos de los pájaros, probablemente descubriría algún animal. El arquitecto buscaría la uniformidad de los volúmenes, le gustaría el paisaje en función de esos primeros y segundos planos. Y el pintor probablemente lo que vería sería colorido, los colores, la mezcla de colores. ¿El paisaje es el mismo? Sí, pero cada uno lo interpreta de una manera distinta, lo percibe de una manera distinta, con lo cual, cuando lo vaya a explicar o cuando vaya a tomar alguna acción, será cada uno diferente. Por eso es muy importante ver una misma situación desde diferentes perspectivas para tener una información más global y más completa. Esto nos sucede muchas veces en las relaciones con otras personas, que nos quedamos con una sola visión, con un solo lado de las cosas y no vemos salida ni para la solución de problemas ni para avanzar, con lo cual es importante ponerte en diferentes situaciones. ¿Hasta aquí qué tal? ¿Bien? ¿Con la percepción? Mensaje y lección de aquí es diferentes lados de una misma realidad para tener una información más completa. Muy bien, pues seguimos. La segunda P es la P de pensamiento. Fijaos, según estudios científicos, se estima que tenemos unos 60.000 pensamientos al día. Pensamientos diarios. Fijaos, en 24 horas la de pensamientos que tenemos. Y no solo eso, sino que muchos son repetitivos, negativos y referentes al pasado, con lo cual no nos están aportando absolutamente nada. Pararos a pensar. Si un día os vais a escribir prácticamente todos los pensamientos que tenéis, veréis cómo casi todos son negativos, repetitivos y del pasado. ¿Y esto qué ocurre? Que nos va a condicionar todas las acciones que hagamos. ¿Conocéis el cuento del elefante de Bucay? Aquí tengo la pata con la cadena. Rápidamente, por si alguien no lo conoce, elefantes del circo, ¿me oís? Ahora me dicen que se ha ido el audio, ¿me oís bien? A lo mejor tengo que gritar un poquito más. ¿Sí? Vale. Me vais diciendo, ¿de acuerdo? Vale, pues, ¿por qué los elefantes que les atan en el circo con una pequeña cadena no se escapan? Por ejemplo, podrían escaparse perfectamente, tienen una cadena muy pequeña, no les costaría muchísimo. ¿Por qué se quedan ahí? Pues porque no pueden, creen que no pueden. Ellos desde pequeñitos, cuenta el cuento de Jorge Bucay, que al elefante desde pequeñito le atan con una cadena que realmente él no puede arrancar. Lo intenta muchas veces, lo persigue el sueño de querer irse y no lo consigue. Y entonces va creciendo y en su mente se ha quedado la creencia de que no puede escapar de la cadena. Con lo cual, toda su vida se quedará atado a una cadena. A mí me contaron una anécdota, fijaos, que en un circo estadounidense, en los años 40, hubo un incendio, se quemó. Y se murieron todos los elefantes quemados porque no se veían capaces de salir corriendo y de escapar. Fijaos hasta dónde llega, hasta dónde. Pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nuestros pensamientos nos condicionan. Generalmente tendemos a tener más pensamientos negativos que pensamientos positivos. ¿Os habéis parado a pensar qué tipo de pensamientos os rondan por la cabeza? Sobre todo de cara a un reto, a un objetivo o a una meta. Cuando te relaciones, cuando te enfrentas a un cambio, ¿verdad? Muchos vienen la vocecita de ¡hey! Cuidado, que ahora la veremos. Bueno, pues es lo que nos va a determinar que veamos, como decíais antes, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Ahora veremos, Alicia, cómo podemos cambiarlo, porque os voy a intentar dar unas pautas muy sencillitas para poder cambiarlo. Vaso medio lleno, medio vacío. El vaso está igual para todos, ¿verdad? ¿Y nos cuesta lo mismo verlo medio vacío que medio lleno? ¿Nos cuesta igual?
¿no? ¿Por qué siempre tendemos a verlo medio vacío? ¿Os habéis dado cuenta? Pues esto es porque nuestros pensamientos negativos, no es porque nos quiera nuestro cerebro jorobar, o molestar, o hacernos sentir incómodos. Nuestro cerebro lo que nos quiere es hacer sobrevivir. El cerebro reptiliano, el instinto de supervivencia, de cuando estábamos en la prehistoria, hace que ante situaciones nuevas o pequeños retos, diga, no, quédate aquí que estás mejor, te vamos a resguardar, voy a intentar que sufras, que no lo pases mal. Y si encima has tenido alguna experiencia pasada que has fracasado en algo, fíjate, el cerebro te dice, fíjate lo que te pasó la otra vez, que no lo conseguiste, quédate aquí tranquilito, que no va a pasar nada. ¿Qué ocurre con esto? Que se instalan mayor las creencias que nos limitan, se instalan más nuestros miedos y no salimos de la zona de confort. Lo que tenemos que hacer, fijaos, es ser conscientes de esos pensamientos negativos. Porque ya os he dicho que vienen del subconsciente y a veces es casi pillarlos al vuelo es difícil. Pero cuando seáis conscientes de esos pensamientos negativos, convertirlos en positivos, forzad, sed vosotros más inteligentes que vuestro propio cerebro. Decirles, no, voy adelante, porque voy a conseguir, porque lo puedo cambiar. Pensad en cosas positivas. Verlo desde otra perspectiva, como hemos dicho antes, que esa percepción cambie, buscar el lado positivo de las cosas. Ser mucho más positivo y más productivo para nosotros, para nuestros equipos, para la empresa, para nuestro conjunto de amigos, para todos. Plantéate que si no te gustan los resultados que obtienes en tu vida, tendrás que empezar por cambiar tu forma de pensar. No pienses en el problema, es más fácil pensar en la solución. El problema ya está ahí, no te regodees en él, no te va a solucionar. Y el hecho de que estés regodeándote en él y nadando en él, no lo va a solucionar antes, te va a hacer sentirte peor. Evita sentirte víctima. Ay, todo me pasa a mí, yo siempre. No. Sé responsable de las circunstancias. ¿Cómo puedes mejorarlo? ¿Cómo puedes cambiarlo? Ahora vamos a hablar también de la responsabilidad. Céntrate en lo que quieres conseguir, no en lo que te está pasando, en lo que quieres conseguir y planificarlo para lograrlo. En vez de pensar lo que no tienes, ¿cuántas veces nos quejamos de que no tenemos las cosas? No tengo dinero para esto, no tengo trabajo para lo otro. Céntrate en lo que quieres conseguir. Eso lo vamos también a ver ahora un poquito más desglosado. Porque como he dicho antes, nuestros pensamientos van a determinar nuestras acciones. Si creemos que no podemos, o creemos que es imposible salir adelante, o creemos que el vaso está medio vacío, va a ser verdad. Decía Henry Ford, si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también tienes razón. Todo depende de ti. Muy bien. Pues esos pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vienen determinados? ¿Por qué yo tengo estos tipos de pensamientos tan negativos? Si yo realmente no soy así, os preguntaréis seguramente. Bueno, vienen por las creencias, esos miedos, esa baja autoestima, esa falta de confianza. ¿Qué son las creencias? Las creencias son cuestiones que consideramos ciertas, que son sí porque sí, que no dudamos en absoluto y que van a determinar cómo interpretamos nosotros la realidad. Por ejemplo, hago ejemplo, eso no significa que lo piense yo. Los ricos son egoístas, las mujeres no pueden arreglar un enchufe, yo no soy buena para la música. Por ejemplo, esto se lo dijeron a los Beatles, a dos de los Beatles en el colegio. Querían estudiar música y les dijeron, pero si vosotros no valéis para la música. Imaginaos si se llegan a quedar con la copla de que no valen para la música. Nos hubiéramos perdido un pedazo de grupo increíble. O Disney, que a Disney le dijeron, cuando empezó a trabajar con 19 años, haciendo tiras cómicas en un periódico, a los 6 meses le echaron por falta de creatividad. Y él dijo, yo no tengo falta de creatividad, yo soy creativo. No se lo creyó, no lo asumió como que era cierto. Y fijaos el emporio de la animación que consiguió hacer crecer.
Entonces, bueno, ¿las creencias son malas todas? No son malas. Son las que nos limitan. Las creencias nos ayudan a tener una sensación de seguridad. Imagina si nos lo tuviéramos que estar cuestionando absolutamente todo. Estaríamos en un sin vivir. Nos dan esa sensación de seguridad y de certidumbre. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no son verdades absolutas, que puede evolucionar y sobre todo a la hora de limitarnos, que no nos limiten. Es la parte del iceberg que no se ve las creencias. Sabéis que el iceberg se ve una pequeña un 10%, pero toda esa parte de abajo del subconsciente es donde están esas creencias. ¿Vienen de dónde? Pues aquí os lo pongo, de nuestra educación, de nuestros amigos, de la infancia, de cómo nos han educado, de nuestras propias experiencias, de nuestra familia. Fijaos, además tenemos la costumbre de enfocarnos no en las experiencias de éxito que hemos tenido, en las experiencias de fracaso. En vez de decir, ¿y si nos vuelve a pasar y tenemos éxito? Solemos decir, ¿y si nos vuelve a pasar y volvemos a fracasar? Tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque es la única manera que nos va a hacer crecer. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien, pues tenemos la percepción, tenemos el pensamiento y ahora nos vamos a nuestras palabras internas. Ese diálogo interno de la vocecita. Imagino que todos tenéis esa vocecita, ¿verdad? Esa vocecita que a veces nos deja arrancar, nos deja entrar en acción, os está continuamente diciendo, para, cuidado, espérate, ¿dónde vas? Tú no puedes, y si, es que, ¿de acuerdo? Todos tenemos esa vocecita y tenemos que controlarla. A veces tenemos suerte y tenemos el angelito al lado, o el demonio, o sea, en función de las circunstancias, valoramos los pros y contras, pero generalmente esa vocecita, y además, como nos conoce bien, es muy disimulada y no solemos ser conscientes de esa voz, con lo cual es muy importante que seamos conscientes de cómo nos decimos las cosas y qué nos decimos, porque nos va a aportar mucha información acerca de nuestras creencias, de nuestros miedos y de esas limitaciones que tenéis. Me gustaría que pensarais un momento qué os soléis decir ante una situación de reto o de riesgo. No sé, algunos a lo mejor tenéis de hacer alguna entrevista de trabajo, otros de tener una reunión con un equipo de gente por primera vez, hablar en público, no sé, buscad una situación en la que realmente hayáis tenido situaciones un poco complicadas. ¿Quién os ha dicho esa vocecita? ¿La reconocéis? A ver, contestadme un poquito, a ver si estáis ahí, que me oís bien. ¿Tenéis esa vocecita? Esa está muy bien, Neus. Adelante, tú puedes. Así es como hay que educarlas. Muy bien. ¿Piensas que si mi interlocutor es una mujer? Esa es la vocecita que tenemos que... Esa es la vocecita... Bueno, Neus, puede salir bien, ¿eh? Pero tenemos que educar esa voz, porque a lo mejor te lo dices tú forzada sin creértelo. Entonces, mirad, es muy importante, y yo os voy a dar 2 pautas rápidas para adiestrar y domesticar esa voz, que os puede parecer un poco tontería, pero que funcionan. Por un lado, esa vocecita le podemos bajar el altavoz, literalmente, porque imaginaos por un momento que en vez de esa vocecita interna vuestra, os lo dijera yo, que os va a salir mal, que no lo intentéis, no valéis para eso. ¿Qué me diríais? ¿Pero qué me dices? ¿Tú de qué vas? ¿No? Incluso hasta me pondríais ya el mute y saldríais de este webinar. Pero si os lo decís vosotros a que la atendéis a la vocecita, pues lo que tenemos que hacer es quitarle el volumen. Bajamos el volumen y seguimos a lo nuestro. ¿Que con el volumen no vale? Pues hablamos con nuestra vocecita y le decimos, gracias por compartir, pero yo sigo adelante, porque estoy segura de lo que voy a hacer. Probadlo, veréis cómo os gusta la experiencia y cómo poquito a poco vais cambiando esa forma de hablaros a vosotros mismos. Porque además, nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos. Esas vocecitas que nos oímos son las que, como digo antes, no nos dejan salir de nuestra zona de confort. Nos hace mirar con recelo esos nuevos los cambios, conocer a nuevas personas. Somos el juez más estricto que tenemos. ¿Os habéis dado cuenta
qué exigentes somos con nosotros mismos, cómo nos machacamos cuando no conseguimos algo. ¿Ves? Te lo dije, lo intentaste y te lo dije. Ni se te ocurra, es que no vales. O sea, somos los peores jueces de nosotros mismos y nos lo permitimos. Y eso que nos provoca que nos enfademos con nosotros mismos, que tengamos unas broncas tremendas y que nos volvamos locos. Porque esos diálogos que tenemos nosotros intensos son muy, muy fuertes. Y si siempre empiezan con yo siempre lo llamo el isiquismo y la esquizofrenia. ¿Y si no puedo? ¿Y si no valgo? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si no vale para nada? O es que me va a salir mal, es que no es el momento adecuado. ¿Os habéis dado cuenta de esas palabras que utilizamos? Esas son las que nos limitan. Y esas son las que, cuando proyectamos la imagen que queremos proyectar, no lo conseguimos, porque mentalmente estamos totalmente inseguros. Con lo cual, tened en cuenta que esa vara de medir, como la que tengo en la diapositiva, es muy exigente con nosotros mismos, pero que somos humanos y nos podemos permitir equivocaciones, ¿de acuerdo? Lo importante es que no se encienda ese piloto automático. Esa vocecita que gane, que diga, ¿para qué? Ni te molestes y no vayas. Y de repente se enciende el piloto automático de me quedo en mi zona de confort y así tan a gusto, ¿verdad? Entonces, como decía antes, esto es por un tema de supervivencia que hace el cerebro con nosotros para evitarnos peligros y para evitar que lo pasemos mal. Pero si no intentamos buscar retos, salir adelante, intentar cosas nuevas, no vamos a ampliar nuestra zona de confort y no vamos a evolucionar. Y el ser humano tiene que evolucionar. Y respecto a esta vocecita, a estas palabras internas, es muy importante cómo nos las decimos. Por ejemplo, es lo que se llama, dentro de esa motivación, nosotros cuando os ponéis a dieta, vais al gimnasio o al final queréis hacer algo, hay detrás una motivación, un querer hacerlo, ¿de acuerdo? Porque hay una recompensa. Pero tenemos dos tipos de motivaciones. La motivación por alejamiento, que se llama, y la motivación por acercamiento. Fijaos, os he puesto en esta diapositiva una chica que quiere hacer dieta. Entonces, la motivación por alejamiento sería, no tengo que evitar comer hamburguesas, debo comer comida sana porque no quiero engordar, ¿de acuerdo? Frente a la manzana, que es, quiero tener salud, quiero que mi cuerpo coma bien, quiero no solo adelgazar, sino también estar con una salud estupenda que me permita a nivel también mental evolucionar. Y ahí utilizamos verbos como quiero tener salud, voy a comer bien, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí me lo vais entendiendo? Muy importante si nuestra motivación es por alejarnos de algo o por acercarnos a algo. Es súper importante, ¿de acuerdo? Así que os voy a pedir que por favor penséis en algo que queráis conseguir, ¿de acuerdo? Y que penséis ahora mismo inmediatamente, sin entrar a reflexionar mucho, si es porque os queréis alejar de algo y os estáis diciendo, tengo que planchar toda la ropa, tengo que ir a esa entrevista, debo encontrar trabajo, ¿vale? Porque os queréis alejar de una situación que no os gusta, o tenéis esa motivación por acercamiento, quiero ir a entrar a esa entrevista porque quiero ese trabajo, voy a ordenar la casa porque me gusta verla totalmente colocada, por ejemplo, ¿vale? Intentad buscar así como, cuando os planteéis un objetivo, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué os decís? Si aparece el tengo y el debo, cambiadlo. Cambiadlo por el quiero y el voy, porque eso os va a ayudar. Porque la mente tiene más motivación, tiene más cuando quiere conseguir algo que cuando se quiere alejar de algo. Yo me digo a mí misma que tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es por alejamiento. Si tú estás a gusto, estás bien, perfecto. Si estás en el trabajo porque necesitas una nómina a fin de mes, pero no estás a gusto, estás por alejamiento. ¿De acuerdo, Neus? Entonces, es muy importante, sobre todo, ser conscientes de cómo estamos. Porque si vamos a emprender algo, a tener un reto o a buscarlo, vamos a intentar hacer lo que sea por acercamiento para que nos ayude más. Y luego os he puesto el no,
con una señal de prohibido. Veréis, el no existe en el cerebro. No existe. Si yo os pido ahora mismo que no penséis en un elefante azul, ¿qué hacéis todos? ¿En qué pensáis? En el elefante azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro, para anularlo, primero tiene que pensar en ello. Con lo cual es muy importante que todo lo que os digáis a vosotros a la hora de establecer los objetivos, lo que queréis conseguir, esa motivación, no tenga la palabra no. Evitad la palabra no. Imaginaos, por ejemplo, que vais en bicicleta y os encontráis una farola delante en el camino. Si estáis pensando no, la farola no, ¿dónde creéis que vais? A la farola. Y os choquéis contra la farola. Con lo cual, céntrate en aquello que quieres, no en aquello que no quieres. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me vais siguiendo? Ok. Así que pensad, os lanzo un reto, pensad en un objetivo que queréis conseguir en cualquier tipo de del nivel que queráis y ponedlo en positivo, buscadle esa motivación por acercamiento y empezad a pensar en que queréis conseguirlo. Veréis cómo surgen de la nada situaciones que os ayudan a conseguirlo. Muy bien, pues hasta aquí las tres P's para el darte cuenta, el ser conscientes: la percepción, el pensamiento y las palabras. ¿Cómo percibo mi realidad? ¿Qué pensamiento tengo acerca de ello? ¿Y cómo me hablo a mí misma? Esto es un poco el darme cuenta, ¿verdad? Yo ya ahora me he dado cuenta, ya tengo que intentar poner cuidado, porque es complicado, pero tengo que ya ser consciente de algunas cosas. Y ahora lo que vamos a ver es cómo reflejar ese yo de verdad, no el que quiero ni el que creo, sino el yo de verdad, ese que tiene todo el talento del mundo, el que puedo ofrecer al mundo de verdad, ese yo profesional. Lo he puesto aquí con 3 palabras clave que suenan CAR: confianza, acción y responsabilidad. Ser conscientes de nuestros diálogos internos nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos y actuar libremente, conforme somos, y ser verdaderos dueños de nuestras decisiones y acciones. Si os dais cuenta, todo deriva como consecuencia a las acciones. Entonces, ya sea Superman, ya sea Clark Kent, ya sea una mezcla de los dos, lo importante es conseguirlo a través del CAR. Vamos a empezar por la confianza. ¿Os apetece? ¿Empezamos por la confianza? Qué difícil es a veces, ¿verdad? Mirad, me gusta muchísimo esta diapositiva con la frase: un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Es decir, tenemos que creer en nosotros. Como os decía antes, la frase de Henry Ford: si crees que puedes, estás en lo cierto, y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Si no confías en ti mismo, ¿cómo vas a dar confianza a los demás? ¿Cómo vas a generar esa confianza en los demás? Tienes que mostrar, tienes que perseguir esos objetivos con confianza, con perseverancia, con claridad, siendo coherente contigo mismo para transmitir esa confianza. Yo soy incapaz de generar confianza en algo si no creo que sea capaz de hacerlo. Y de intentarlo es un trabajazo tremendo que al final no puedes mantenerlo. La confianza, además, es la base imprescindible en la que se levantan todas las relaciones y sobre esa base se va a proyectar nuestra imagen. Influye en todo, en los negocios, en la vida personal. Somos animales sociales. Solo a través de ella vamos a conseguir llegar a los demás y conseguir lo que queremos. Entonces, tenemos que ser capaces de generárnoslas nosotros mismos, porque además sabéis que generar confianza cuesta muchísimo, pero destruirla en segundos se destruye. O sea, cuesta mucho conseguir la confianza de alguien, pero en 2 segundos te la cargas como falles. Entonces, es también muy importante ser coherente, que nuestros actos, nuestras palabras, nuestra actitud y nuestra imagen sean coherentes. Y eso, si no tenemos confianza en nosotros mismos, es muy difícil que esa globalidad nos dé esa coherencia. Fijaos, por ejemplo, una persona que no mira a los ojos. Una persona que no mira a los ojos puede ser porque él sea tímido y le dé muchísima vergüenza. Pero ¿qué recibe la otra persona?
La otra persona lo que recibe es desconfianza. Si no me mira a los ojos es porque está ocultando algo. Por eso es importante ser coherente. Si tenemos esa confianza, la podemos nosotros proyectar y ser transparente. Ser muy transparente, mostrar claridad. La transparencia es fundamental para mantener esa confianza. Hay que dar la cara. Esas personas que se esconden, que les da vergüenza, que a lo mejor es por timidez también, por vergüenza, pero eso al final da muchísima desconfianza. El segundo punto es la acción. Esta es muy importante. A mí me gusta mucho esta porque es de un libro que os recomiendo muchísimo, Ir o no ir, de Paco Muro. Es muy orientado a la venta para aquellos que os guste la parte comercial. Hay una frase que me gusta muchísimo que dice que tus acciones salen más fuerte que tus palabras. Mucha gente, yo hago, yo soy capaz, yo consigo, pero se queda todo en palabrería. Hacer más que decir, demostrar. Las acciones tienen que hablar más fuerte que las palabras. Nos encontramos dos tipos de personas. Yo el mundo lo divido en dos tipos de personas. Los esques y los yastas. Los esques son aquellas personas que siempre buscan excusas, que parece complicado, que se centran más en el problema que en la solución, que son más víctimas que responsables, como hablábamos antes, y son los que es que no he podido hacerlo porque no me ha dado tiempo, es que no me has dado las instrucciones necesarias, es que me ha resultado muy complicado, es que siempre buscando excusas. ¿Y sabéis una cosa? El cerebro siempre va a encontrar justificación para tus excusas, porque lo que quiere es protegerte, con lo cual es muy fácil poner excusas y justificarlas. Pero de cara a los demás, no te da nada de crédito. ¿De acuerdo? Y luego están los ya está. Los ya está son los que vamos y se lo plantean. Ya está hecho. ¿Hay que hacer esto? Ya está. Ya está. Hecho. Ya está. ¿Vosotros qué queréis ser? ¿Esques o ya estás? ¿Sois esques o sois ya estás? Reflexionad y ver a ver cómo podéis mejorarlo en el caso de que seáis esques. Buscad esas justificaciones y esas excusas que os ponéis. Es muy interesante. Y por último tenemos la responsabilidad. La responsabilidad está compuesta de dos palabras. Responsabilidad, que es la habilidad para responder. Es para responder con eficacia, para hacer bien las cosas ante los retos que se presentan con nosotros mismos y con los demás. Somos responsables con nosotros y con los demás. ¿De acuerdo? Y de las acciones y reacciones que tenemos nosotros mismos. No solo somos responsables cuando vamos a hacer algo, sino de cómo reaccionamos también ante las cosas. Es muy importante tener iniciativa. Para tener responsabilidad es muy importante tener iniciativa, tener proactividad. Buscar que las cosas sucedan. No esperar a ver si suceden. Y evitar las excusas, como hablaba antes. De pequeños sí que nos ayudaban. Es que se cayó sola la lámpara y se rompió. Es que él me pegó primero, pero de mayores no. De mayores no nos gustan. A los que las oímos no nos gustan. Das una imagen de falta de responsabilidad total y absoluta, ¿no os parece? Fijaos, si tenéis una hoja, mirad, yo tengo aquí una hoja. Si la tenéis a mano, aunque sea un trocito de papel, conmigo vamos a doblarla. Veréis. Hacedle una bola. Estoy haciendo aquí una bola, ¿lo veis? Una bola. Hacedle una bola. Si ahora no tenéis la hoja, lo podéis hacer en otro momento. Y la abrimos. La volvemos a abrir. Y vamos a intentar dejarla igual que estaba antes, ¿de acuerdo? Si lo estáis haciendo igual que estaba antes. Fijaos. ¿Está la hoja igual? No, ¿verdad? Una vez que das una imagen de falta de responsabilidad es muy difícil retomarla. Igual que la confianza. Con lo cual, cuidado con lo que hacemos. Porque esa falta de responsabilidad nos va a llevar a tomar decisiones que luego va a costar mucho deshacer esas decisiones, como este papel, ¿de acuerdo? Va a ser muy difícil remontarlo. Pero me podéis decir, jolines, pero es que hay situaciones en las que no podemos nosotros hacer nada, somos dueños del destino, no somos dueños del destino, somos esclavos del destino que aparece. Fijaos, hay un principio que me encanta, que os lo recomiendo que lo leáis, que es el principio 90-10. El principio 90-10, os recomiendo que lo apliquéis, es un principio que nos dice que el 10% de lo que nos pasa en la vida está relacionado con las circunstancias, con lo que ocurre, con las cosas con las que tú no tienes dominio.
Y el restante 90% está determinado por cómo reaccionas a eso que pasa. Veréis, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que estáis en un atasco. Por ejemplo, yo esta mañana iba a una formación y me ha pillado el típico atasco aquí en Madrid del M40. Tengo dos opciones. ¿Puedo hacer algo respecto al atasco? No. ¿Puedo hacer algo respecto a mi actitud frente al atasco? El teorema de Pareto, Pere, es el 80-20. Pero bueno, por ahí anda. ¿Puedo hacer algo respecto a mi actitud frente al atasco? Sí. Una opción es dejarme llevar por el enfado y la situación desagradable, empezar a lanzar insultos y a hacer malas miradas con el coche de al lado, o decir, de acuerdo, no hay solución, voy a aprovechar este tiempo para escuchar música y relajarme. ¿De acuerdo? Es decir, depende de nosotros. Porque imaginaos que yo hubiera llegado al curso enfadada, me hubiera generado a mí misma, retroalimentado ese enfado. ¿Cómo creéis que hubiera estado yo en el curso? ¿Con una actitud profesional? ¿O qué hubieran dicho los alumnos? ¿Hasta qué la pasa? ¿Está bien enfadada? ¿Por qué reacciona así? Porque luego cuesta mucho cuando tienes un enfado importante cortar y atajarlo. ¿De acuerdo? O sea que yo os animo a que practiquéis el 90-10. En atascos, en semáforos en rojo, en retrasos de vuelos, en cualquier situación que se os pueda dar. Y estos serían las 3 claves para tener esa imagen profesional. Es decir, la confianza, la acción y la responsabilidad. Ahora, para finalizar, me gustaría dar unas claves para generar cambios necesarios, porque evidentemente todo esto genera unos cambios en nosotros. Entonces, yo os recomiendo que aprovechéis vuestra fisiología. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, tenemos la capacidad a nosotros mismos de ponernos con una energía positiva y una actitud positiva. ¿Cómo podemos hacerlo? Con música. La música, seguramente tengáis canciones que os traigan buenos recuerdos, un buen rollete, igual que haya otras que os traigan malos recuerdos, ¿verdad? Bueno, pues lo importante es que tengáis música para poneros en ambiente. La postura es muy importante. Postura recta, hombros arriba, la barbilla alta. Todo ello os va a ayudar a encontraros mejor. De hecho, ahora si estáis sentados en una mesa con el cuerpo encorvado, poneros rectos y sobre todo una sonrisa. La sonrisa, esas expresiones faciales hacen que por lo menos ese pensamiento negativo disminuya y te sientas un poquito mejor. Pues poneros rectos, Claudio, poneros así rectos. Veréis cómo os sentís un poquito mejor. Es decir, la fisiología juega un papel muy importante, fundamental. De echarte unas risas así porque sí, te deja, vamos, como si te hubieran metido ahí un chute de adrenalina importante, ¿eh? Vamos, yo lo recomiendo en sitios quizás más íntimos, no en mitad de la oficina o en mitad de la calle, pero bueno, yo lo recomiendo, ¿de acuerdo? Los pensamientos conscientes, por favor, lo que os comentaba antes, tened inteligencia con esos pensamientos, cambiadlos, si detectáis un pensamiento negativo, cambiadlo a positivo. Yo tengo un truco genial, que es que os pongáis una goma en la muñeca, una goma de pelo, una goma, creo que tengo por aquí alguna goma, no tengo, bueno, una goma. Entonces, cada vez que tengáis un pensamiento negativo, estiréis la goma y veréis, os hace un poquito de daño, ¿eh? Pero veréis cómo va reaccionando los pensamientos. Y veréis cuántas veces al día os hacéis así con la gomita. Cada vez veréis cómo lo hacéis menos. Importante el lenguaje. El lenguaje a la hora de hablarnos a nosotros mismos. Recordad lo que hablábamos de la motivación por alejamiento y la motivación por acercamiento. Buscad un lenguaje que os guste, que os anime a hacer voy, quiero, puedo. Cuidado con los condicionales. A veces los condicionales no nos ayudan. De me gustaría, podría, nos limita un poco. Pero bueno, buscad ese lenguaje positivo, sabroso, que os apetezca a la hora de conseguir lo que buscáis. Y por último, el hábito. Recordad que un hábito tarda en asentarse. El hábito dicen que son 21 días los necesarios para conseguir adquirir un hábito, cambiar un determinado hábito por otro. No digo que estéis 21 días, pero por lo menos si sois consecuentes, perseverantes, seguramente conseguiréis ir calando poquito a poco esos nuevos hábitos que os permitirán dar una imagen profesional como la que vosotros queréis realmente dar.
y tengáis éxito en vuestros negocios. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda, algún comentario, estoy aquí para responder a lo que queráis. Gracias a vosotros. Bueno, Susana, como ves, están muy agradecidos todos. Muchas gracias por tu participación en la tarde de hoy. Algunos tipsitos me quedaron muy grabados. Muchas gracias por participar en la tarde de hoy. Que tengan una buena tarde todos.